buen día, República Oriental del Uruguay. Estamos por CX30 Radio Nacional 1130M, comenzando un nuevo capítulo de este programa que damos en llamar ¿En dónde estamos? Estamos por Facebook, ¿En dónde estamos? También nuestro Twitter, acordate, @ ¿En dónde estamos? Nuestro canal YouTube, muy importante que se acuerden de este canal. Te podés suscribir, es totalmente gratis, y ahí tenés nuestras columnas editadas en imagen y sonido. Mirá en dónde estamos, así se llama nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Y ahí tenés cada una de las entrevistas que hacemos, autónomamente, separadamente, la tenés en este canal. Inclusive tenés toda la grilla de la programación del 2021, lo que va del 2022, y podés ir a distintos temas y buscar ahí lo que más te interesa. Mirá en dónde estamos, ese es nuestro canal YouTube. Por radionacional.com.uy para el mundo también, es decir, por web, radionacional.com.uy. Está con nosotros el economista Jorge Caumont, su columna habitual ya de los días miércoles, a quien agradecemos infinitamente su presencia hoy vía telefónica, dado que está en un intenso trámite de trabajo respecto a su propia profesión como asesor económico. Jorge, bienvenido. Bueno, lo invito a pensar este tema, lo recibo con esto. El tipo de cambio operó a la baja en nuestro país y se ubica en 40 pesos hoy, está ahí, 39, 40, 41, ¿no? Esa banda de flotación. La cotización del dólar se situó en 40, anotando una caída del 0,48% en la comparación diaria. De este modo, el tipo de cambio acumuló 6 sesiones consecutivas a la baja por un total del 4,2%. Las expresiones o las presiones bajistas se explican por un entorno global más favorable para las monedas emergentes por cierto debilitamiento global del dólar en los últimos días. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Es así? ¿A qué se debe esto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, Jorge, bien, bien. ¿Y usted bien? Sí, yo creo que el dólar en realidad no se ha debilitado frente al euro, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y no se ha debilitado frente al yuan, por ejemplo, al renminbi, a la Ujú. moneda china. O sea que tampoco a la japonesa, es decir, al yen, Ujú. 125 yenes por dólar, cuando estaba a 104. Ujú. Hace relativamente poco tiempo. Yo creo que en el caso concreto de Uruguay, no me voy a enfocar en los otros casos, a pesar de que Ujú. me podría enfocar parcialmente en el caso de Europa y en el caso De este, Japón, por ejemplo. Ujú. de Japón, por ejemplo, ¿no? Pero el tema es, yo lo veo por otro lado, es decir, lo veo, eh, hay varias razones por las cuales una moneda se puede eh, valorizar o apreciar frente a otra, Ujú. lo cual no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Pero hay razones. Una Exacto. razón es, una razón es, por ejemplo, los precios internacionales de los productos que el país importa y el reflejo que ello tiene en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ajá. Es decir, hoy Uruguay exporta mucho, Sí. mucho más que antes, y eso implica un ingreso de moneda extranjera, de dólares, relativamente más intenso, más alto, más grande que en el pasado, ¿verdad? Exacto. Antes, la cuenta corriente de la balanza de pagos, que el comercio de bienes y servicios, era ampliamente deficitario. Hoy es prácticamente nivelado. O sea que ahí, Ajá. ese es un caso, ¿no? Es decir, entran dólares mucho más que antes por el comercio. Sí, sí. En segundo lugar, En segundo lugar, entran mucho más dólares, digamos, o hay más conversión de dólares a pesos por el lado de la diferencial de tasas de interés. El Banco Ujú. Central tiene una tasa de interés del orden del 9%, una cosa así, Ujú. ¿verdad? Ujú. Digo del 9 porque las letras de regulación monetaria van del 9 al 2, al 10 y algo, ¿no? Por ciento. Sí, Entonces eso es mucho más alto que tasas de Estados Unidos del 1%. claro. Y a su vez las de Estados Unidos son mucho más altas que las de Europa, que cero.
o negativa en Japón. Entonces eso provoca este cambio de portafolio, es decir, me voy del dólar, en el caso de Uruguay, y me voy para el peso, y me Claro, voy del euro, o me voy del yen, o me voy del yuan, y me voy al dólar. Depende de la diferencial de tasa de interés para el sentido que vaya. claro, claro. Entonces, encuentro varias causas. En primer lugar, como dije, el mayor ingreso de dólares por exportaciones de bienes y servicios que antes. En segundo lugar, la diferencial de tasa de interés con el mundo, que hace que se atraiga hacia la moneda que tiene la tasa de interés más alta con conversión de la que tiene tasa hacia la que tiene más alta de la que tiene más baja. Claro, Después está el tema de la inversión directa. Es decir, no nos olvidemos que en Uruguay se está invirtiendo fuertemente en construcción. ¿Y de dónde vienen esos fondos? Vienen de Finlandia por el tema de, ¿cómo es? Por el tema de sí. UPM y vienen Ujú. de ahorristas, inversores en dólares que encuentran tasas de interés relativamente bajas y van hacia la construcción. Y eso de la construcción hay que pagarla con pesos. Entonces también Claro, por ese lado, por UPM, como por la construcción en general, entran muchos dólares. O sea que hay varias causas, ¿no? Hay varias causas. No, y me olvidaba la cuarta. La cuarta causa es que Uruguay tiene un déficit financiero del orden de los 4.200 millones de dólares. sí, A ver, perdón. Entre lo que tiene que reestructurar, que vence, lo que tiene que pagar por intereses y el propio déficit que tiene que hay que financiar. Y ajá, buena parte de esos, tomemos 2.000 y pico de millones de dólares que vencen, que hay que reestructurar, que hay que... eso no necesitas tomar dólares, no necesitas, digo, ir al mercado a buscar dólares porque te lo tirás para adelante, digamos, con otros préstamos. Pero la sí, parte del déficit, buena parte del déficit la financiás con emisión de títulos en moneda extranjera, además moneda local. O sea que mm, todas esas causas hoy están jugando ujú, juntas para que el dólar se presione a la baja. ¿Cómo evitar eso? Y bueno, hay formas de evitarlo, sí. Una es tener un déficit fiscal más bajo. Entonces no te tenés ¿cómo es? Que no te tenés que endeudar adicionalmente para financiar ese déficit parcialmente, ese déficit en moneda extranjera. sí, Otra claro, forma es, otra forma es agarrar y decir, bueno, la tasa de interés en Uruguay está demasiado alta para los títulos de letra de regulación monetaria un año, vamos ujú, de 10 y pico, vamos a bajar un poco, ¿no? Es decir, vamos a dejar que quede un poco moneda, pero eso sí, atenta contra la inflación. Entonces, y la otra es tener paciencia y esperar que bajen unos precios, ¿no? Que hoy en el mundo están tremendamente altos debido a lo que ya conocemos y a lo que ya hemos estado hablando. Por un ujú, lado, la recuperación mundial, que encuentra stocks relativamente bajos en el mundo, por eso las respuestas con precios al alza. En segundo lugar, por el tema de Ucrania y Rusia, que genera problemas yo leía, no sé dónde, el tema del pan, ¿no? Que ujú, decía alguien, bueno, sí, resulta que el pan ahora 15% iban a bajar no sé qué y sube 15% los productos farináceos o hechos con sí, harina. sí, Y sí, bueno, lo que pasa es que el precio del ¿cómo se llama? Del trigo, aunque parezca mentira, está en 411, $412 la tonelada cuando hace un año estaba a 200. claro, Entonces vos claro, un poco más, 200 y algo. Entonces vos mirás eso y decís, dice, ¿quién sí. tiene la culpa? ¿No? Y bueno, la culpa la tiene Ucrania y Rusia, no, mejor dicho, la tiene Rusia. La tiene Rusia, sí, sí. Y Usted no, decía, bueno, impide que tener paciencia y esperar que los precios bajen a nivel internacional. Pero uno ve informes, Jorge, y se dicen especialistas, ayer miraba un informe en Infobae que decían, la única manera de vencer a Putin es destrozarlo, es decir, que pierda por destrozo la guerra y que caiga humillado. Ya tiene 30.000 soldados militares muertos, ¿no? O sea, desde el punto de vista militar está perdiendo la guerra.
está perdiendo y está perdiendo sí, feo. Pero él es un hombre totalmente empecinado, bueno, con su perfil psicológico muy particular, y muchos dicen que él no se va, no va a terminar con esto. Que eso lo tenemos que descartar. No está en la cabeza de Putin terminar, darse por rendido. Bueno, hasta se temen cosas más peligrosas, ¿no? Así que por ese lado parece que viene para largo el tema. la parte, sí, la parte nuclear. Sí, Perdón, yo dije la culpa o algo así, dije Ucrania y Rusia. No, Ucrania no tiene nada que ver. Es decir, Ucrania ha sido, este, invadida. Mm, sí, y le han escatimado no sé cómo llamarlo, pero este, sacado la posibilidad de ser lo que habitualmente es un gran exportador de productos de trigo, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. yo qué sé, vos Mm, mirás eso y yo te digo la verdad, yo creo que nadie tiene una respuesta instantánea para detener, digamos, o por lo menos hacer subir nuevamente al tipo de cambio por un cierto lapso. mm, Yo lo que digo es que alguien puede decir, bueno, que el Banco Central salga a comprar dólares. sí, Explico, si hay un exceso de oferta, que el sí, Banco Central salga claro. a morigerar Y las, a morigerar, retira dólares del mercado. Ujú, compra dólares en el mercado. Eso era lo que hacía, ¿cómo se llama? Vergara. ¿Ah? sí, Eso es lo que hacía sí. Vergara. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué Mm, pasaba? Que si vos compras dólares, emitís para sí, comprarlos. sí. ¿Sí o no? Porque no te los regalan los dólares. No, Entonces claro, hay que ahí comprarlo. emitís, Mm, emitís, emitís dinero, el Banco Central emite. Entonces mm, dice, pero pará, esto me puede afectar la inflación, que era lo que decían antes también. sí, Bueno, entonces tenemos que salir a meter más letra de regulación monetaria. ¿A qué tasa? Porque el mercado te la está tomando a cierta tasa. Ahora tenés para colocar más peso en letras o letras en pesos, tenés que pagar una tasa mayor. ujú, En esa época que hacían eso, para evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, como dijo mm, también presidente, ¿cómo es la conducción monetaria actual, ¿no? Eh, ujú, y yo no he intervenido, pero bueno, está. El tema es que cuando pasa eso, generás también un déficit no financiero, es decir, del sector público no financiero, es decir, del Banco Central, que es ujú, tremendamente alto, como en una época que llegó a 700 millones de dólares por año, ¿no? Es decir, claro. yo recuerdo en el momento en donde se compraba más dólares que ocurría eso. Pero Sí, eso sí, sí. es simplemente quedarse en la literatura de hace 50 años y no Mm, aplicar lo que hoy pasa en el mundo en términos y que ha sido ya estudiado por muchos y mm, que aparentemente un profesional de la profesión nuestra, o sea, un economista, debería ya saber de antemano. mm, Pero hay gente que agarra y dice, no, vamos a comprar dólar y vamos a ver qué pasa y aguantar al dólar. No es tan fácil. claro, claro, Tiene claro. su costo. Sí, tiene costo, sí, sí, sin duda. Ahora yo, O sea, vos me o vas sea a que decir, acá lo sigue explicando el mercado esto, ¿no? Es la cantidad sí, de dólares que hay en el pero, país. Ujú, claro, y vos tenés que hacer de alguna manera que eso no ocurra. Y por el lado, yo te di 4 causas, creo. sí, Una de las 4. causas es el déficit fiscal. No Sí, tengas financiamiento en dólares con el banco, con el déficit, parte del déficit fiscal. Pero eso es posible. En segundo lugar, bueno, yo qué sé, agarrás y decís, abro más la economía para que haya más importaciones. Entonces, ya el ingreso de dólares por el lado de los precios internacionales, que como dice la Biblia, ¿no? 7 años buenos y 7 años malos. Ahora estamos sí, todos joya, pero ¿qué va a sí, pasar? El precio del arroz y la productividad del arroz, el precio de la carne y lo que se exporta de carne, sí, el precio de la soja, el maíz y el trigo y la productividad de los campos. sí, sí, Ah, sí, sin duda, es- sin duda. Que además de todo eso, que ingresan esa cantidad de dólares por esas exportaciones, también hay que entender que por el mercado internacional así lo exige, porque nosotros somos tomadores de precio, por lo tanto exportamos a ese precio que el mercado dice, el trigo, el maíz, lo que fuere, y eso se traslada al mercado interno, ese mismo precio. hay cosas que hay que buscarle los segundos efectos, ¿no? Efectos Sí, secundarios.
Claro, claro. Si los productores de soja ven que el precio de la soja es el doble de lo que era el año pasado, ¿qué va a pasar Mm. con la oferta de soja al año siguiente? Es decir, tiene que aumentar, porque la Y gente va van a a decir, mirá aumentar. qué precio Sí, bárbaro sí, por la soja. Vamos a sí, aumentar la producción de soja. Entonces, ¿el precio sí. qué pasa? Mm. Y el precio va a tender a caer. Es decir, no es sostenible en el mediano plazo. No sé si soy claro. Claro, por Sí, supuesto, sí, sí. y por qué la soja, y por qué la soja subió el precio? Y bueno, hubo varias razones. Entre ellas, problemas climáticos. Bueno, va a seguir los problemas climáticos, va a seguir en Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, en Brasil, claro, en zonas donde se cultivaba, y por ejemplo también problemas climáticos en China, incluso, que es la demandante de soja, es el gran Sí, cliente, sí. digamos, de la soja, que a veces Cuando pega saltos de demanda importantes, ¿no? Y que no pueden ser abastecidos por el mercado y ahí sube ese commodity. tú decías que el mercado guiaba, ¿no? Y es verdad. Y acá Es se lo decir, ve la claramente teoría por lo que está diciendo. microeconómica, Mm. la teoría microeconómica es una teoría de precios. ¿Ah? Es Sí, decir, cómo se forman los precios en distintos tipos de mercados. ujú, Cuál es la oferta, cómo es la demanda y todo lo demás. Y el claro. precio determinado por esa demanda y oferta es el que determina qué consumir, qué producir y cómo distribuir. Mm, O sea que la microeconomía es la base de la ciencia económica y es la teoría de ujú, precios. Entonces, el claro. que desconoce los precios y el que desconoce cuál es la influencia que tienen determinados argumentos, variables sobre los precios, Mm, está frito. Es decir, claro. fíjate qué pasa si repentinamente, no digo, es una hipótesis, Sí, se sí, termina la guerra de Ucrania y todo vuelve a ser lo ucraniano, ucraniano y lo ruso, ruso. ¿Qué va a pasar con sí. el precio del trigo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, qué Y va a se viene pasar a la ahí? mitad, se viene a la mitad. Ahí sí. ¿Tá? Ese, Mm, eso, es lo que, sí. eso es lo que hay que ver. Hay factores exógenos. Ahora está de moda esa palabra. No es por nada, pero yo la empecé a usar hace como un año y pico. La instalamos en el programa esa Dos palabra, años, Jorge. La instalamos la sí, palabra. Usted, pero- usted la tiene que patentar, esa expresión, y después de los royalties, yo recibo una parte, por lo menos. exacto. Y ahora mucha gente la usa. Bueno, no quiero decir lo que de la risa, pero me Mm. mato de la risa con eso. Pero bueno, Sí, 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 sí. exógenamente hay cosas que vos no tienen nada que ver con la política económica o con la Claro, claro. política macroeconómica. Vos podés después sí ajustarla, Ujú. pero los efectos que te genera instantáneamente y en el corto plazo un factor exógeno no tienen nada que ver con la política económica, Sin duda, que se sin esté duda. implementando un tiempo antes. Después sí vos Sí, podés cambiarla. ¿Eh? claro, En claro, el claro. gobierno actual, Mm. la tendencia era declinante en todo, en el Sí, empleo, en la sí, producción, en todo. Es decir, basta sí. ver los números y no olvidarlos. ¿Sí o no? Y, Sí. y digamos, Bueno, Jorge, que ese proceso declinante en todos los números, ¿no? Venía un claro deterioro de la economía uruguaya, un clarísimo deterioro. Por algo perdieron en las elecciones. Siempre se dice que un gobierno pierde, no le ganan a un gobierno, sino que sí, es el gobierno el que pierde una elección. Y la perdió por un tema económico, no cabe duda. Por eso causa gracia y bronca a la vez. Habría que inventar una palabra que mezcle gracia y bronca. Cuando los escucho yo a los actuales voceros del Frente Amplio, de Vergara inclusive, dando lección, ¿no? De cómo hay que manejar la economía y plantean que este modelo fracasó, bueno, un montón de disparates según mi criterio. Pero hay que ver acá dos cosas, según lo que usted plantea, que es, por un lado, la economía, el funcionamiento de la economía a nivel interno, por ejemplo, en periodos de paz. Fueron los periodos en los que gobernó el Frente Amplio. Periodos, digamos, llamémosle entre comillas, de normalidad, de paz. Y otra cosa es la economía por ese factor exógeno, que es un periodo de guerra. Primero, una guerra biológica, ¿no? Se planteó una misma situación como si hubiera una guerra en los campos de batalla. La pandemia, ¿no? Una situación terrible en el mundo. Recesión en todas partes, se restringieron las actividades en todas partes del mundo por medidas sanitarias. Bueno, eso alteró los precios y alteró también el mercado laboral en cada uno de los países. Disparó la inflación, eso tuvo un efecto inercial que hasta ahora se sigue también padeciendo, no termina un día para el otro, ¿no? La economía. No cambia abruptamente todo, empieza a tener tendencias. Pero tras cartón de esto, para decirlo bien en criollo y claro,
viene una guerra que es por los efectos de una invasión que hace Rusia a Ucrania, y son dos de los países que le aportan al mercado de granos, de alimentos, por ejemplo, el 30 o el 40% de lo que el mercado mundial consume en alimentos y en energéticos. Bueno, yo creo que ahí se explica bastante esto, ¿no? Sí, yo te voy a decir algo, este, te voy a decir algo que a mí la parte política de todo esto me importa tres pitos, ¿no? O sea, No, no no, sí, es estamos hablando de porque economía, ¿no? yo estoy en la parte económica, ¿no? A mí me gustaría que los que son historiadores económicos, Mm, ¿no? Que han estudiado para eso y que no son macroeconomistas de ninguna manera, mm, es como si un urólogo se pusiera a hablar de pediatría, ¿verdad? Saben claro, algunas claro. cosas, saben mucho. A mí me Ujú, gustaría que agarraran y dijeran, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial con el sector agropecuario y cárnico en Uruguay? ¿Y qué pasó mm, después de la guerra? claro. Desde el comienzo del 50 en adelante. Ujú. No en el 46, 47, 48, que ya No, todavía claro. habían exportores y todo eso. Después, ¿y qué pasó? Y el agro se hizo pomada. ¿Por qué? Sí. Porque antes tenía ese factor exógeno y hoy, ¿qué pasa? Mm, Hoy no pasará algo similar también. Se termina la guerra mm, y vos le exportabas, habían brutos frigoríficos en Fraivento, el Anglo, yo qué sé, todas esas cosas. ¿Qué pasó? sí, 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 ¿No? sí. Se cayeron, se Entonces, cayó todo. entonces Mm. lo que hay que tener presente es que 7 años de bonanza y 7 años de problemas, ¿viste? Sí, sí, Esto, sí. no, Y esto es cíclico, ¿tá? sí, Ahora, sí. yo te diría que hay más de un factor exógeno, o han habido. Mm, Los voy a repetir, yo ya te los mencioné desde mi punto de vista. sí, El primero, obviamente, fue la pandemia. claro, El claro. segundo, el segundo factor exógeno Mm, es la recuperación de la pandemia, que encuentra los stocks, como no hubo producción normal en el mundo, se mm, fueron abatiendo stocks. Vos claro, respondés a la demanda con stocks cuando exacto, no producís. Y bueno, los stocks se vinieron abajo. Y los exacto. problemas logísticos con una abrupta suba del nivel de actividad mundial, ¿no? Recuperación, digamos, todo eso elevó los precios. Del servicio de transporte, ¿no? Elevó los precios de todo ese Por servicio de ejemplo, transporte. por 10, Ujú, por 15, por 10, por 15. ujú, La sí. competencia, bueno, ese es el segundo factor. El tercer Ujú, factor es que cuando vos ujú, estabas recuperándote de ese problema, mm, ¿ah? mm, Viene el tema, el otro factor exógeno. ¿Cuál sí, es? Y es el factor guerra. sí, Ucrania, digo Rusia, vamos a poner, porque el que hace la guerra es Rusia y Ucrania. sí, 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 Y ahora, y ahora, y ahora hay otro factor exógeno. sí, Y es de vuelta a los problemas en Shanghái. Shanghái es el principal puerto del mundo después de algún otro que hay por ahí en Estados Unidos. sí, Entonces, hoy de vuelta tenés problemas logísticos y tenés problemas de precio cómo es, de transportistas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso te afecta sí, desde el exterior, en el caso de Uruguay, a la sí. situación macroeconómica. ¿Tá? Te la afecta por el lado de los precios internacionales, favorablemente por un lado, pero desfavorablemente por el Pero tema. a eso quería ir, desfavorablemente por el otro, porque ahora estamos en un tema de que eso se emparda, ¿no? Después lo Ujú, tenés por el lado de la tasa de interés de Estados Unidos, que avisan que van a subir más, que van a subir menos, que yo qué sé cuánto. No leí todavía lo que dijo ayer Powell en Estados Unidos, ujú, pero lo voy a leer hoy, ujú, a ver qué dijo, porque todos los días dice que antes no decían nada sobre el futuro, ahora decían que iban a seguir subiendo. Y entonces empiezan las especulaciones, la bolsa se cae, hay un efecto riqueza mundial muy importante. Fíjate que el Dow, por ejemplo, cayó 20 y pico por ciento, casi claro, 30%. Que eso quiere claro. decir que todas las acciones de las empresas cayeron y la Sí, gente cayeron. poseedora de las acciones tiene un efecto riqueza negativo que impide que atenta contra el consumo, contra la inversión, etc. Sí, sí, sí. Así que estamos Sí, frente al cuarto exógeno, factor exógeno.
Entonces se van dando esas cosas que te afectan a los precios internacionales, al nivel de actividad mundial, a las bolsas de valores con efecto riqueza, a las tasas de interés que se trasladan a tu país, en fin, todo eso. Y tenés al lado, por ejemplo, a un país como Argentina que es lamentable. Bueno, Si sí. tenés no vamos a seguir hablando de eso. Sí, sí, Bueno, Jorge, la verdad que muy esclarecedor todo esto que usted plantea acá. Este cuadro de situación, digamos, de factores exógenos que están atentando contra, bueno, cierta estabilidad de precio y con un dólar que pueda estar un poco más al alza, está generándose todo esto y es mundial. Y bueno, estamos hablando de un mundo en guerra, en definitiva es eso, ¿no? Las bolsas de valores que están enloquecidas, caen las bolsas de valores. Está la economía de guerra. Por otro lado, vemos que Estados Unidos dice, bueno, 40.000 millones de dólares de abastecimiento en armamentos para Ucrania, y allá sale otra partida. Y Alemania que también ahora venía, está ayudando, y está ayudando Polonia, y está cuando venía, ayudando... Sí, cuando venía para acá, venía escuchando la radio y obviamente lo importante en la 890 era el triunfo nacional, pero después las otras era lo que ha pasado con un intendente, no con un, yo qué sé, alcalde de no sé dónde. Y las discusiones en el Parlamento o entre los partidos era si tenía la culpa, si tenía que vedarle la parte política o no, porque afanó guita, cosa por el estilo. Y el mundo se está cayendo. Bueno, se está cayendo, sí, sí, no sí. tengo que ir. Como dice mi hermano, estamos a los piñazos en la cuadra del barrio, y está por venir un tsunami. Está por venir un tsunami. Pero está todo el mundo entretenido en la pelea del barrio, los dos patoteros que se están peleando. Increíble, Jorge. Muchísimas gracias una vez más, Jorge, Bueno, por aclararnos todos estos temas que son de vital importancia para el país y para nuestra sociedad. Y para sobre todo aquellos que se calientan y critican a veces sin saber cómo funcionan estas cosas. Jorge, buena jornada. A cuidarse del frío y la lluvia. Bueno, lo espero la semana que viene, si Dios sí, quiere. ya me mojé, ya vine hasta acá y ya me mojé. Bueno, no importa. Bueno, Y estamos. bueno, Chao, ¿qué vamos a hacer? saludos. Que pase muy bien, Jorge. Saludos. Bueno, el economista Jorge Camón hablando con nosotros precisamente en este caso de teoría de precios, microeconomía, para entender por qué el dólar está como está, por qué está la inflación como está en nuestro país. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno de economía de guerra, no cabe duda. Vamos a una pausa y recibimos al licenciado Eduardo Aveña. Quédate ahí.